Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. ¿Cómo trabajan en conjunto? O ¿cómo se divide el trabajo? Ajá. A ver, Fovial tiene principalmente la atención de carreteras, es decir, todas las carreteras que conecten entre sí municipios, por decirles San Salvador, Santa Tecla, Santa Ana, luego está un desvío hacia Sonsonate, o en el oriente la que nos conecta de Usulután hacia San Miguel y todas sus cabeceras, es decir, todas esas carreteras que conecten a un municipio, casi por ley o por regla general le van a corresponder al Fovial. Nosotros tenemos una red vial. El mantenimiento. Porque la construcción de esas carreteras es del MOP. La construcción es del MOP. Sin embargo, el Fovial sufrió una modificación, la cual nos habilita a también poder construir. De hecho, desde hace 1 año y medio ya estamos construyendo algunas vías que antes era una actividad exclusiva del MOP. Pero bueno, una de nuestras principales actividades es el mantenimiento de las vías. Esa nos ocupa básicamente un 60% de nuestros ingresos. Pero también construimos pasos a desnivel, construimos puentes, obras de paso, construimos carreteras nuevas, damos mantenimiento. ¿Cuáles eran los separadores que parecían mazacuata que dijiste? De la autopista Los Chorros. Bueno, es que de verdad, director, sí. Es que hay todos los días. Todos los sí. días. Y la gente, y yo no sé cómo manejan, que siempre se pegan. Sí. Y entonces ayer veíamos este accidente, director, de esta camión que se quedó, se fueron los frenos, qué sé yo, que se echó los separadores, pero además cuando uno visibilizaba la toma, la fotografía, se veía la mazacuata. Era así la mazacuata. Y el que venía para arriba, pobrecito, porque como te quitas vas manejando y de repente ¡pum! Un separador enfrente. O sea, es complicadísimo. La verdad que bueno, una de las funciones principales es justamente eso, ¿verdad? Contener un impacto, porque Los Chorros es una carretera especial que ya requiere no solo la ampliación, ¿verdad? Sino una adaptación y un mejoramiento geométrico, que es lo que le va a suceder, y mejorar este tipo de condiciones, ¿verdad? Aclaro, muchas veces los caminos en nuestro país se pavimentaron a lo que diera, es decir, en los años 70, 80 no se analizaba tanto la geometría, sino que por aquí pasaba, por aquí pavimentamos. Pero cuando se van ampliando carreteras se trata de mejorar el diseño de la geometría, que las curvas no sean tan cerradas, abrir un poco más esas transiciones, incluso hay un término que se llama curva vertical, que es la subidita o la bajada de la carretera. Hay que irlas mejorando para que estas condiciones de visibilidad mejoren. Alex, ¿cuál es el criterio mediante el cual se autoriza al Fovial a construir? Sabedores que pagamos impuestos y de ahí se fondea el MOP a través del presupuesto general de la nación, pero también cada vez que ponemos combustible fondeamos al Fovial. Así es. ¿Cuál es el criterio para construir? Bueno, nosotros tenemos 3 ingresos, les aclaro. Tenemos uno que es el de los 20 centavos que todos los salvadoreños pagamos por cada galón de combustible, ya sea diésel, gasolina especial o regular. Hay una excepción para los pescadores y hay una excepción para el combustible de aeronaves, ¿verdad? Ellos no utilizan la vía, por ende están exentos de este impuesto. También nosotros tenemos un ingreso de 10 centavos adicionales, que es un apoyo que da el gobierno de El Salvador, es decir, eso nos permite poder construir ahora. Entonces también tenemos ese segundo ingreso. ¿Y esos 10 centavos de dónde salen? Del presupuesto general. 10 centavos en base a qué? A cada galón o sea que son consumido. Al final 30 centavos. Al final son 30 centavos. Okay. Esto evidentemente para no trasladarlo al consumidor final, que es el pueblo salvadoreño. Y un tercer impuesto pues son los pagos por multas extemporáneas. Quiero aclarar, no multas de tránsito, no esquelas, sino las multas cuando llegamos a refrendar tarde la tarjeta de circulación, cuando refrendamos tarde la licencia. Esa multa de 5.71 va para el Fovial y representa al final un promedio de 20 millones al año. Entonces, con todo ese presupuesto, sí hay, no sé por qué, somos así los salvadoreños, pero bueno, con eso nosotros ya tenemos una posibilidad de no solamente dar mantenimiento. ¿Por qué tomamos la decisión de hacer construcción? Fíjense que en las calles de tierra se daba un fenómeno. Fovial ya tiene un poco más de 22 años de haber surgido, pero había una inversión que rondaba los 28 a 30 millones anuales solo para el mantenimiento de carreteras, pero se daba un fenómeno que hemos tratado de ir reduciendo esa brecha, y es que
si se adjudicaba el mantenimiento de una vía, llámese de un cantón a un municipio, y esta red le pertenecía a Fovial, se le designaba, voy a poner nada más un ejemplo, se le designaban $100,000 al año para el mantenimiento. Nosotros empezamos en enero, el mantenimiento se le pone balasto, se le pone material especial, se conforma, se pasa la cuchilla, como dicen. Y al final del año, después de la lluvia, después de recibir todo el clima, el impacto del clima, estaba prácticamente igual. Entonces, con esto, lo que estoy diciendo es que los mantenimientos se hacían muy cíclicos, pero las mejoras tardaban en realizarse en las vías. Entonces, cuando nosotros ya tenemos la habilitación de poder construir, estamos haciendo mejoras progresivas en algunas de las calles. Pongo un ejemplo, si una ruta de tierra tiene 10 kilómetros, es muy probable que a estas alturas ya pavimentamos 1 kilómetro, 2 kilómetros, con el mismo presupuesto que antes se tenía para mantenerla. Entonces, seccionamos ese presupuesto y hacemos mejoras de pavimentación y vamos haciéndole el mantenimiento. Es decir, que al cabo de unos años ya la vía se convierte de no pavimentada a vía pavimentada. Entonces, era una facultad, era un tecnicismo que antes no se tenía para poder hacer mejoras. Pero también existen los casos como mencionó uno actual, por ejemplo, la calle que nos va del litoral hacia un sector que se llama San José el Naranjo, el Ceibillo, que es una vía red vial fovial. Eso es en el municipio de Jujutla, esto es muy cerca de La Echadura, muy cerca del ingreso a Barra de Santiago, San Francisco Menéndez también. Entonces, esta ruta hicimos un proyecto específico que rondaba los 8 millones para poderlo pavimentar. Ahora, este proyecto va acompañado de introducción de tuberías, de aguas lluvias, introducción o mejora de las tuberías de agua potable, entre otros mejoramientos de unas obras de paso. Entonces, ya no es solo la mejora parcial y programada en el tiempo, sino que es un proyecto con inicio y fin. O sea, básicamente es como partir de cero, Alex, es lo que Así me es. está diciendo, porque inicialmente Fovial fue creado para el mantenimiento Así de es. carretera, ya lo apuntaba usted, ahora le dan la facultad de construir con el objetivo de que este mantenimiento ya no sea rutinario. Es decir, que no ¿verdad? sea cíclico. Que no sea cíclico, sino que ya se hagan todas las intervenciones necesarias para que esa carretera dure más tiempo. Correcto. En buen estado. Correcto. Y pongo un ejemplo tal vez menos específico. Por ejemplo, Fovial no podía ampliar, porque ampliar una carretera es construir algo nuevo que no existe a los laterales. Entonces, facultades como esas tan mínimas que se requieren en algunos puntos, pues no las teníamos. Entonces, ya hemos trabajado en algunos diseños para la ampliación en algunos tramos muy importantes, que próximamente lo vamos a estar anunciando, que son proyectos bastante importantes de ampliación que antes no se tenían en las facultades, pero que se requieren hoy por hoy para mejorar sobre todo este problema del crecimiento vehicular y por ende la generación de más tráfico vehicular. Entonces, creo que es una facultad bastante importante el poder contar con la facultad de poder construir. Ok, entonces regresando a la pregunta original de Ok, Tony, vamos. ¿cómo se divide lo que hace el MOP, lo que hace el Fovial, lo que hace la DOM y lo que hace la constructora El Salvador? Ok, básicamente el Fovial dijimos que atiende las carreteras que comunican municipios. Todavía hay algunas calles de tierra que son los accesos principales de algunos municipios. Esas están asignadas al Fovial. Fovial tiene 7.200, un poco más de kilómetros, que es nuestra obligación de mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento? Pues en las pavimentadas, bacheos, recarpeteos, señalización, sustitución de señales, la revisión de todas las obras de paso que están en el sector, etc. ¿Qué hace el MOP? El MOP en su inicio ve las obras de construcción masivas, como obras de mitigación, construcción de nuevas carreteras, mejoras incluso en alguna de las calles principales que no son Fovial, pero que le corresponde también por la importancia el mantenimiento al Estado. Ayer veía un tuit del presidente Bukele en donde decía nuevas calles, nuevas carreteras, y el ministro de Obras Públicas ponía algo del periférico Gerardo Barrios allá en San Miguel, ¿verdad? Así es. Es un nuevo acceso. Así o sea, es. Esa es una calle nueva. Esa es una calle totalmente nueva. Correcto, y esa es una de las facultades precisamente del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Ir mejorando esa red de conectividad. Y es la importancia de ese bypass, es que si alguien venía desde el oriente, desde la frontera con Honduras, tiene que pasar por todo el centro, ahí por la Roosevelt en San Miguel, y ya el parque vehicular está pues muy saturado, ya ingresando un tráfico de paso pues es complicado. Ahora van a tener esta nueva opción que próximamente la van a estar entregando. Pero finalmente, quien ve las calles de las colonias, los accesos a los barrios, cantones,
esa es la creación de la Dirección de Obras Municipales, es justamente complementar lo que no hace Fovial y lo que no hace el Ministerio de Obras Públicas. Entonces ellos se enfocan, hay que aclarar que la DOM no solo hace calle, ¿verdad? Una de sus mayores aplicaciones es, de hecho, la construcción de carreteras. Ellos mejoran la calle, no le dan el mantenimiento, sino que básicamente la hacen nueva. Pero se concentran más en los municipios donde no existe una red vial de paso, quisiera llamarla de esa manera para que se entienda, de Fovial. Nosotros en Fovial nos tenemos que concentrar donde está el mayor tráfico o tránsito vehicular. Aquellas calles que tienen mayor cantidad de vehículos pasando todos los días. ¿Y cómo sabemos dónde pasan más? Bueno, algunas veces hemos visto en la carretera unas tiras, unos cables que son unos dispositivos hidroneumáticos que miden y aforan el conteo de vehículos. Entonces, en función de eso se van incluyendo algunas vías y esto es muy dinámico. Muchas veces el MOP es el administrador general de la infraestructura del país. Entonces, el MOP va asignando a Fovial nuevas calles al mantenimiento. Fovial empezó con 2.600 kilómetros y bueno, 20 años después tenemos 7.200 y algo. Que lo último que hemos visto, Alex, es el paso a desnivel de San Juan Opico, ¿verdad? Así es. Claudia Araz. Así es. Y el otro que hemos visto en los últimos días es la habilitación del paso elevado en integración. Integración. Así es. Esos son proyectos que hemos unido esfuerzos también con el Ministerio de Obras Públicas para poderlos ejecutar. ¿De qué manera lo unimos? Bueno, el Ministerio de Obras Públicas tiene diseñadores con muchísima experiencia, ha sido el pionero, bueno, hasta hace unos años el único constructor en el país en hacer este tipo de obras. Y Fovial tiene apenas 2 años con esto y nosotros tuvimos nuestra primera experiencia desde Fovial con la construcción del paso a desnivel de Utila, aunque previamente Fovial ya había invertido en las obras estas que están por los centros comerciales al final de la Jerusalén. Entonces, en estos 2 pasos a desnivel que se mencionan en el de Opico, se unieron esfuerzos, tanto presupuestarios como técnicos, para la construcción. Finalmente ha sido ya terminado y a este se le tiene una cualidad bastante bonita, bastante interesante. No sé si lo han notado, lo que hay bajo a ese paso a desnivel. La calle se eleva, ¿verdad? ¿Han notado lo que hay abajo? ¿Qué es el parque? Hay un parque, hay una serie de canchas y bueno, este tiene iluminación, tiene algunos detalles muy interesantes que está fomentando la práctica de deportes y sobre todo la visita, ¿verdad? Entonces, la convivencia. Así es, si alguien va estresado y quiere estacionarse, hay un parque bastante amplio, saque su pelota de basquetbol o su pelota de fútbol y que se distraiga un poquito o simplemente quiere disfrutar, se sienta en una banca y observar ahí todo el paisaje. Yo no he ido, solo he visto videos, fotografías, Alex, pero como está debajo del paso a desnivel, ¿verdad? Sí. Y la pregunta que se me viene a la cabeza es cómo llego, porque hay un gran tráfico. Bueno, el acceso estaría, el acceso sería, bueno, no tomar la rampa de acceso, de la elevada, ¿verdad? Sino que nos vamos buscando el redondel y si vamos hacia el occidente, bueno, habría que girar toda la rotonda y ya buscando el sentido de regreso hacia San Salvador está el ingreso. Ahí hay un parqueo bastante amplio y bueno, un acceso directo al parque, es un acceso sin pasar por la calle. Sin pasar por la calle. Entonces está totalmente seguro y protegido y la verdad que vale la pena. Yo ya lo hice, ya me fui a estar una tarde por ahí y la verdad que creo que esta es una muestra que ahora las obras de infraestructura ya no es al grano, ¿verdad? Se necesita una calle, hagamos una calle, sino que pensemos un poquito en cómo aprovechar un poco más el espacio o el poco espacio que tenemos en nuestro país, somos pequeños, y crear estos puntos, ¿verdad?, de recreación. La verdad que nos da muchísimo gusto. He tenido la oportunidad de pasar 10, 11 de la noche y todavía hay mucha actividad, así que eso da una señal de que se requiere. Sí, siempre decimos aquí en este programa que necesitamos más espacio de convivencia. Pues, así es. De salir, de estar con los vecinos, con otras personas. Así es, claro, y eso se nota también con algunas obras que se ha estado realizando en el centro histórico, por ejemplo, en algunas plazas donde también hemos tenido el agrado de poder colaborar con el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Municipales. Entonces, creo que el enfoque de la infraestructura en nuestro país está cambiando. Es ya no solo
la necesidad de hacer la calle, sino la necesidad de acompañarle con obras que antes no eran importantes, la iluminación, la arborización, el paisajismo y sobre todo la creación de estos espacios públicos, ¿verdad?, de convivencia. ¿Y en el de integración? En la integración todavía estamos en etapa de ejecución, pero bueno, recientemente, antes de las vacaciones de fin de año, pues se habilitó la rampa de acceso que conduce hacia Quesaltepeque, es decir, hacia el occidente. Esta ya puede ser usada 100% y pues se está trabajando en la rampa o en la parte elevada que conlleva hacia el sector de popa. Esta todavía está en la fase final, próximamente va a estar habilitada al 100%, pero hoy por hoy se ha reducido considerablemente el congestionamiento que se estaba realizando porque evidentemente la zona está siendo intervenida, ¿verdad? Y ahí converge todo el tráfico que viene de la zona paracentral, de la zona norte de San Salvador, parte del tráfico del occidente y bueno, en un solo punto se vuelve bastante complicado, pero hemos visto una considerable reducción en los tiempos de espera. Siempre es lógico, el proyecto sigue en ejecución, siempre van a haber ciertos cúmulos de vehículos en horas pico, pero estamos ya próximos, estamos a algunas semanas de poder dar la finalización de los trabajos y finalmente entregar una de las obras, bueno, lo mencionábamos fuera del aire, que sería hoy por hoy el viaducto más largo que tendríamos en nuestro país. Posteriormente va a ser relegado por el viaducto de Los Chorros, pero hoy por hoy sería la carretera elevada más larga que tendríamos. Así es. Así es. Bueno, del Salvador. Así es. ¿Y cuándo se finalizan los trabajos en esta zona? Esta es una obra directamente coordinada con el MOP, pero los tiempos podrían variar para que no se casen con la fecha. Pero está finalizada en el primer trimestre definitivamente. Okay. Esperamos que a finales de febrero. Okay. Aquí estoy viendo bypass de Usulután y salidas a San Miguel. También están trabajando ahí. Así es. Que hay un bypass, ¿verdad? Sí, bastante. ¿Cómo se llama este bypass? Bastante interesante. Fíjense que este solo está bautizado como bypass Usulután, pero este es bastante interesante. Este bypass me parece que fue construido por ahí por el 2003 aproximadamente. Sin embargo, nunca fue finalizado del todo. Es decir, a pesar que nosotros lo veíamos pavimentado, cuando ya nos bajamos del vehículo y veíamos la superficie, veíamos la grava expuesta. Entonces, esto hizo que sufriera un impacto, un daño bastante considerable. Habrían grietas, filtraciones y posiblemente estamos próximos a tener una falla bastante considerable en la estructura. Nuestras supervisiones que están zonificadas en FOVIAL advirtieron y empezamos a trabajar en un plan de restituirlo, pero tomamos la decisión de hacer la rehabilitación total. Es decir, después de 20 años de haberlo construido, finalmente se rehabilitó la carpeta asfáltica y esto se hizo desde abajo, es decir, desde la estructura de base y se colocó un pavimento totalmente nuevo, un pavimento modificado que sí es apto para la temperatura de Oriente. Ajá, eso es una pregunta porque está el pavimento, el asfáltico y está el de concreto. Y está el de concreto. Ajá. Pero fíjense que en el pavimento asfáltico, que es el negro, antes había casi una fórmula única para todo el país. Es decir, había una mezcla que se hacía con un asfalto que se llama AC30 y ese se colocaba tanto en Chalatenango, en la zona alta, que es un poco más fría, y en Oriente, en La Unión, en San Miguel. Entonces, tenemos temperaturas que, claro, llega a 60 grados, quiero aclararlo, el pavimento, no la temperatura ambiente. Pero el sol pega tanto que alcanzaba temperaturas de 60 grados y se deformaba. Usted, Alex, está más joven, pero cuando nosotros ni tanto. Íbamos, ¿cuántos años tiene? 46 dentro de 2 días. Me acuerdo que cuando íbamos con mi mamá, todavía se respetaba la vida de los garrobos que se asoleaban ahí a la orilla de la carretera, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Hoy ya no los matan, pero ahí se asoleaban. No, claro. Entonces, son temperaturas de verdad extremas y el punto de ablandamiento del asfalto era casi alcanzado. O sea, entonces, se aguadaba. Totalmente. Se cuarteaba. Totalmente. Entonces, ¿qué pasaba? Con una fórmula única era difícil. ¿Y qué pasaba en las zonas altas? Entonces, nosotros tenemos que trabajar con asfaltos modificados que se adapten a las temperaturas. Entonces, se decidió en el bypass poner una mezcla asfáltica que está diseñada justamente para tolerar este tipo de
de temperaturas, pero quisimos dar, como lo mencionábamos, un plus a la infraestructura y se ha construido una ciclorruta. No sé si han tenido la oportunidad de pasar, pero ya a los costados ya tenemos un espacio exclusivo para las bicicletas y las cuales son no solo de uso recreativo, particularmente en Usulután, sino que ahí van con sus bicicletas de carga, con las ventas, ahí van. Es un método de transporte. Bueno, ahí nomás en Santa Tecla, sí. Alex. Sí, o sea, sí, sí. Yo vivo en Santa Tecla y hay mucha gente que se moviliza dentro de Santa Tecla con la bicicleta, correcto. Entonces siempre tenemos una política también de movilidad y es decir que si bien es cierto tenemos algunas restricciones en los espacios o en los carriles de las vías, pero no por eso podemos decir, bueno, sálvese quien pueda, pues las bicicletas y los peatones. Entonces nosotros tenemos que darle la importancia que merecen estos medios de transporte también y fomentarlos sobre todo. Así que Bypass dentro de pronto lo vamos a estar entregando y va a tener una ciclorruta totalmente habilitada, segura, señalizada y para poderse usar para todos los del sector. Así que una obra que se suma. Nosotros esperamos que la primera o segunda semana de febrero finalmente lo podamos entregar. Un mes. Acabamos de finalizar, de hecho, las pavimentaciones de los redondeles, que era lo que estaba pendiente, y ya solo nos quedamos señalizando y ya haciendo obras de mejoras en el paisajismo, en los arriates, sembrando algunas plantas y dándole pues la mejora visual para no entregar algo, el planchón, ¿verdad? Como se consideraba antes. Así que, sí, el asfalto y el concreto, ¿no? Sí, no, tenemos que darle la dignidad a los espacios y crear, hacerlos bonitos. ¿Nos está contando que algo tiene que ver Fovial con semáforos? Sí, bueno, nosotros tenemos en coordinación con el BMT y el MOB la ejecución del plan de semaforización, de estos semáforos inteligentes que se están instalando. Es un esfuerzo que estamos haciendo los tres. Sin embargo, los principales o los autores o los coordinadores es el Viceministerio de Transporte, pero con muchísimo gusto tenemos contacto todos los días con el vice. Hay uno que está arruinado, que es el de la 75 con la prolongación de la Alameda Juan Pablo II, y es bien importante. Correcto. El de la 75. Es Avenida Olímpica y es el semáforo del selecto de la Avenida Olímpica. Y la... Manuel Enrique Araujo. No, 59, porque es esa. Francisco Gavidia. Ajá, por ahí. O sea, está el selectos aquí y Claro acá. Ah, ya, correcto. ¿Y la auxiliadora? Sí, es la Avenida Olímpica con la 59, que luego se hace la calle Antigua Huizúcar, ¿verdad? La que nos va a llegar hasta el Árbol de la Paz. Ese otro nos lo reportaron que también no estaba funcionando. Con gusto, yo me llevo el reporte. Nos han compartido un número que yo no sabía, sí. Una radio escucha de un número a donde se... Coincidentemente fue hoy. Ah, perfecto. Han compartido ese número. Aquí está la audiencia, mira Tony, ya funciona el semáforo de la prolongación de la Juan Pablo II de la 75. Perfecto. Raúl, gracias. Gracias. En este momento reportamos, pero no... Avenida Olímpica y 59. Ok. O allí, esa zona. Perfecto. Una inspección, por favor. No, aquí vemos todo el tráfico, todo el tráfico. Sí, por supuesto. Con muchísimo gusto. ¿Para qué nos dijo? Todos los días le va a llegar nuestro reporte, Alex. Bueno, aquí está Will que dice lo siguiente, una pregunta y una tapadera que quizás se las han robado. Una frente al Fovial subiendo el paso de nivel fila, que yo se lo comentaba, y la otra al otro costado, casi frente al Banco de Fomento Agropecuario, otra más cerca de la pasarela de la Colonia La Cima, cerca del redondel de Super Selecto, sobre la autopista rumbo a Huizúcar, otra más debajo de la pasarela de la Universidad Matías Delgado hacia Santa Tecla, es cierto, y bien peligroso, sí. Pero esa es la Panamericana. Otra más viniendo de Santa Tecla unos 100 metros antes de llegar al trébol, también he visto, y lo peor es que están en carril de en medio. Okay. ¿Qué pasa con las tapaderas? Bueno, hay un fenómeno y es que ellas son, la mayoría data de los años 70 y 80, ¿verdad? Es hierro fundido que con el impacto o el uso continuo ha sufrido daños el broquel, que es el aro que la sostiene. Entonces, muchas veces cuando este broquel se daña por el impacto, la tapadera se va al fondo y en algunas ocasiones, pues, lastimosamente son hurtadas. O sea, se las siguen robando. Probablemente en algunas zonas han sido. Para fundir. Sí, y esto se puede notar cuando el fenómeno se aprecia cuando se ve de manera continua. Yo me recuerdo que hubo una época en el Boulevard Sur, por ejemplo, de Santa Tecla, que era una tras otra, era continuo
la ausencia de estas tapaderas era difícil que pudieran haber fallado, porque esto sucede en una de cada 100. El colapso porque el material es bastante duradero. Y el Boulevard Sur tampoco es muy viejo. El Boulevard Sur es de los 2000. Sí, precisamente ahí había un problema de hurto. Yo creería que ahora con el tema de videovigilancia se ha superado, pero lo pongo como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, es normal que puedan fallar, pero lamentablemente siempre sigue existiendo el tema del hurto. Pero yo me quedo con el reporte de las tapaderas que nos han mencionado y vamos a empezar a trabajarlas esta misma noche, particularmente esta que está sobre la carretera al Puerto de la Libertad. Enfrente de Facela. Creería que hoy en la noche hacemos la intervención. Nosotros le vamos a dar el reporte, porque por ahí muchas gracias. Yo pasamos por ahí todos los días, así que le vamos a dar el reporte. Perfecto. Aquí hay otra... Hay alguien que está diciendo que qué bueno escucharlo, al presidente del FOVIAL. Creo que... Para que nos cuente qué infraestructura nueva, cómo se le está dando mantenimiento. Estábamos hablando también, estábamos hablando de ese tema de las tapaderas, el tema de la... yo le comentaba al director que el redondel Utila, o el paso de nivel Utila, por ejemplo, es un nuevo diseño, es muy bonito, sí, pero lastimosamente tiene mucha jardinería, no es solamente concreto, pero desgraciadamente la gente bota basura allí. Sí, lamentablemente creo que tenemos que corregir muchas cosas, ¿verdad? Como salvadoreños tenemos que comprometernos a que El Salvador es nuestra casa y nosotros no lanzamos basura dentro de nuestras casas. Al menos quiero pensar eso. Hay gente que sí, fíjese. Wow. Pero, o sea, sí, o lo hacen de mala leche también, sí, hay que se ensucie esto. Sí. La suciedad. Para que después la gente diga, miren cómo está el paso del nivel, a nivel Utila, está sucio y no es, o sea, yo siempre lo digo, no son las instituciones, somos las personas. No, claro, ahí se ven platos, envoltorios, de todo, ¿verdad? Bueno, nosotros hacemos un esfuerzo, ¿verdad? Como parte del mantenimiento, hacer la limpieza, que ustedes se percatarán que a veces se está haciendo bacheo, pero no solo eso, sino el chapeo, la recolección de las basuras en los laterales y lo de la basura de la calle. Lastimosamente tenemos que invertir recursos en estar limpiando, cuando pudiéramos estarlo invirtiendo en hacer nueva infraestructura. Es que FOVIAL también le toca... limpieza del derecho de vía. Eso, que es bajar el monte, ¿verdad? Sí, el chapeo. Sí, el derecho de vía es aquel sector que está adyacente a la calle, ¿verdad? Que es siempre del Estado y que nos corresponde también el mantenimiento. Y es importante, no solo el chapeo para que se vea bonito, sino que eventualmente esa maleza puede dificultar en los cruces o en las curvas la visibilidad, pero sobre todo cuando este se va secando va obstruyendo los drenajes que están a los lados, que muchas veces no nos percatamos, o las tuberías que pasan por debajo. Entonces tiene que ser un trabajo constante y permanente para que cuando vengan las primeras lluvias no tengamos inundaciones, no tengamos esos empozamientos en las carreteras. No, la visibilidad, lo que usted dice. Exacto. También. Mire, hablando de visibilidad, Alex, y ustedes tienen que ver en el tema de MUPI que ponen en estas áreas públicas. Sí. Porque la verdad que hay un montón que cuando uno llega a la esquina o va pasando y uno no ve porque hay un MUPI. Sí, lamentablemente no es una jurisdicción del FOVIAL, pero creería que es un tema que pronto va a tener unas modificaciones. Parte de ello lo ve la Dirección General de Caminos, que le pertenece al Ministerio de Obras Públicas, y bueno, también tienen algunas jurisdicciones las alcaldías municipales, ¿verdad? Iba a decir que pronto sí van a tener... Sí, la verdad que es un tema que ha estado en estudio en los últimos meses y creería que van a haber unas modificaciones bastante importantes. ¿Por dónde? Justamente con el tema de las... No, con el tema de las instituciones a quienes les corresponde. Lo que pasa es que es un tema que al final nos termina afectando a muchas instituciones, ¿verdad? Y ustedes bien lo mencionan, el tema de la visibilidad, del uso indiscriminado del derecho de vía, que muchas veces podemos ver un rótulo que tal vez tiene toda la intención del mundo a que se vea, pero al ver el rótulo dejamos de ver lo importante que es la vía. Entonces, al final nos termina afectando a todos y por supuesto que es una necesidad y hay que apoyar el tema del mercadeo o el tema, pero hay que hacerlo de una manera ordenada. Entonces, consideraría... Sí, correcto. Hay otro tema que creo que es importante tocarlo, Tony, que lo comentamos durante el
desayuno, y era el tema de, a ver, el Fovial subcontrata empresas para hacer trabajo. Así es. ¿Verdad? Y estas empresas utilizan su infraestructura, su vehículo, su personal, etcétera, etcétera. Así Pero es. entiendo que cuando te están trabajando en los proyectos Fovial o en los proyectos MOC, andan con la vestimenta o con el logo, los vehículos de la institución para la cual están trabajando. Correcto. Entonces se vienen ahí tergiversaciones, sí, ¿verdad? Están utilizando el camión, están utilizando el carro, están utilizando el personal para cuestiones privadas, sí, ¿verdad? Y entonces hay una reglamentación al respecto, nos estaba contando. Sí, Alex. sí. Lo que pasa es que, bueno, durante la jornada laboral, las empresas, quiero aprovechar para mencionarles, son 56 contratos los que acabamos de adjudicar de mantenimiento. Entonces, dentro de estos contratos, pues hay distintas actividades, distintas empresas, y las empresas pues tienen que usar distintivos en su maquinaria, en sus camiones, donde indica la institución y el número de contrato. Lastimosamente, muchas veces fuera de la jornada laboral, los propietarios, que están en todo su derecho, pueden utilizar los camiones para actividades distintas a las cuales fueron contratadas. Están fuera del horario de trabajo, pero muchas veces pueden hacer una mudanza de repente en un sábado, un domingo, pero cometen el error de no retirar el sticker o el adhesivo que hace el distintivo de Fovial. Entonces, muchas veces se puede prestar a una mala interpretación, que un usuario tome una foto y diga el Fovial está haciendo uso indebido de sus equipos. Entonces, nosotros aplicamos una multa, y esta es una multa económica fuerte para la empresa que no retire los distintivos de Fovial cuando esté haciendo actividades para las cuales no ha sido contratado. O sea que estas empresas tienen que poner este distintivo en la mañana, por así decirlo, Alex, y quitarlo al final. Y lo pueden hacer en la tarde. Y después que esos vehículos o lo que sea continúen trabajando para sus cuestiones particulares. Claro, claro. Y esto aplica sobre todo para los camiones, ¿verdad? Que son equipos que se pueden movilizar libremente. Ahora, los equipos estáticos como una motoniveladora, un rodo, una retroexcavadora, evidentemente ellos se exigen el 100% de permanencia en el proyecto. Y esto aplica también para los uniformes del personal, ¿verdad? Si hay un trabajador que finalizó su jornada y decide ir pues a cualquier lugar que pudiera ser objeto de cuestionamiento, de repente a tomarse una cerveza, evidentemente va a recibir una multa a la empresa si se logra identificar a qué grupo, porque están sectorizados por zonas y grupos, los equipos que están laborando en el Fovial. Entonces, si este es identificado, muchas veces lo han subido a redes, ¿verdad? Bueno, va a recibir una multa fuerte porque es un... O sea, si usted se echa una cervecita hoy en la noche, se tiene tengo que quitarme, por supuesto, tengo que quitarla. No, pero aplica para evitar malos entendidos. Es correcto. Porque a mí se me ocurre, vaya, un trabajador, ¿verdad? Puede de 8 a 5 estar trabajando para su empresa, se tiene que poner la camiseta del Fovial mientras esté en ese trabajo para el cual ha sido subcontratado de la empresa con la cual trabaja, pero en la tarde, noche fue a hacer un trabajo de fontanería, a una casa. Hay que quitarse. Y llegó con la camiseta del Fovial, entonces no es que alguien del Fovial esté trabajando, ¿verdad?, para alguien en particular. Totalmente, muy bien explicado. La verdad que justamente para evitar estos malos entendidos, dentro del reglamento para la contratación de empresas está que no se puede hacer uso de logos o uniformes institucionales para actividades distintas a las que fue contratado. Entonces, debe de quitarse. ¿Qué proyectos se vienen para el 2024? Nos quedan como 3-4 minutos. 3 minutos, ok, voy a tratar de hacerlo rápido. Seguimos trabajando, nos hemos unido también como parte de la obra de infraestructura en hacer la construcción de unos muelles artesanales. Esto es en la isla Conchagüita, Isla Zacatillo y Punta Chiquirín. Estamos trabajando de la mano con el MOP en habilitar también, en ir desarrollando el comercio de esta zona, pero sobre todo también las visitas turísticas. Tenemos la ampliación también, estamos trabajando actualmente, no sé si se han percatado, por la zona de Surf City, entre el Faro y el Bypass Nuevo. Estamos haciendo algunos trabajos de ampliación de la vía. Esto también es un trabajo en coordinación con el ministerio. A mí me llamó la atención porque un día de estos no tomé el bypass, sino que bajé para llegar más rápido al puerto y han raspado toda la... hasta están como haciendo... o sea, es como, cuneta, ¿no? No, una calle
el pedazo de tren sobre el aire, ¿no? Sí. O sobre el barranco. Sí. Básicamente ahí se va a ampliar la calle. Esas son además o son medidas temporales, pero se están mejorando los dos puentes del sector, que van a ser a 4 carriles. Va a haber una riete central, una ciclorruta, una ruta de concreto. Todos los cables van a ir subterráneos. Entonces vamos a potencializar y a embellecer todavía más esta zona. Lo estamos haciendo en conjunto. Hemos unido esfuerzos con el Ministerio de Obras Públicas y pues ya vamos. Y también del puente Chilama al Redondel ya rasparon todos exacto, los lados. Esa es, la ampliación. Sí, entonces el tramo 1 es desde el faro hasta justamente este redondel donde finaliza el bypass. Bueno, y corrigiendo, del faro conecta nuevamente a la parte inicial del bypass de La Libertad. Bueno, esta obra continúa, sigue ya en una etapa un poco más agresiva. Hemos estado trabajando de manera subterránea, ha sido poco apreciable el avance porque hay que trabajar en las ducterías, pero ahora ya va a ser un poco más visible ya los avances superficiales. Vamos a iniciar en las próximas semanas también las intervenciones de algunas cárcavas en la colonia El Matasano, en Jardines del Boulevard. Estamos trabajando en diseños importantes sobre la carretera del litoral para trabajar en las inundaciones de la Canoa. Estamos trabajando en la parte final del diseño en el Gavilán, esto es en la zona del litoral también, y finalmente en Suchitoto, en Cujatlán. Quiero aprovechar estos últimos segundos para anunciar también que tenemos procesos en licitación para las empresas que aún no han descargado base o quieren sumarse a participar en estos proyectos. Tenemos en licitación el tramo 2 de la ruta de Jocoro a Perquín. Esto es conocido como el Kilo 18 en la zona hacia Santa Rosa de Lima. Y tenemos en licitación ya el proyecto de renovación de la carretera de Hilo Vasco, San Isidro, Sensuntepec. Así que ¿Las empresas que quieran participar? Por supuesto, estamos por recibir ofertas hasta finales de la próxima semana y pensamos adjudicar estos proyectos en las próximas semanas también y iniciar este proceso de construcción y empezar el desarrollo. Así que, por mencionar algunas, estos son los que se vienen en el primer trimestre, pero tenemos muchísimo más, ¿verdad? Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.